En este ejercicio nos dicen que en una determinada región hay 3 universidades A, B y C. De los estudiantes que terminaron sus estudios el año pasado, el 60% procedían de la Universidad A, el 30% de la Universidad B y el resto de C. Además nos dicen que la probabilidad de que un estudiante de la Universidad A no encuentre trabajo en su región es de 0,4 y para un estudiante de B es 0,5. Antes de comenzar a hacer el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es denotar a los sucesos que intervienen en el ejercicio y las probabilidades que nos dan. Vamos a llamar A al suceso proceder de la Universidad A, B a proceder de la Universidad B, C a proceder de la C y vamos a llamar T al suceso encontrar trabajo en su región. Bien, las probabilidades que nos dicen es que el 60% de los estudiantes que terminaron procedían de la Universidad A, por tanto la P de A es 0,6, el 30% de la B, por tanto la probabilidad de B es 0,3 y el resto de C. Bueno, debemos tener en cuenta que un estudiante de los que terminaron sus estudios, procede de una y solamente una de las 3 universidades. Por tanto, A, B y C constituyen una partición de todo el espacio. Por tanto, la suma de sus probabilidades debe ser 1 y por tanto la probabilidad de C pues, es 0,1. Además nos dicen que la probabilidad de que un estudiante de A no encuentre trabajo es de 0,4, o sea, sabiendo que un estudiante es de A, la probabilidad de que no encuentre trabajo es 0,4, que es esa probabilidad condicionada, la probabilidad de T complementario condicionada a A. Y esa misma probabilidad para un estudiante de B, que sería la probabilidad de T complementario condicionada a B, es 0,5. Bien, una vez ya vista los datos que nos dan en el enunciado, pasamos al apartado. Volvemos a escribir las probabilidades que se nos dan y en el apartado A nos dicen que si la probabilidad de que un estudiante no encuentre trabajo en su región es de 0,395, o sea, la probabilidad de T complementario es ese valor, nos piden que determinemos la probabilidad de que un estudiante de la Universidad C, o sea, sabiendo que un estudiante es de C, encuentre trabajo en su región. Por tanto, es una probabilidad condicionada. Condicionamos a lo que sabemos, que el estudiante es de C, y tenemos que calcular la probabilidad entonces del suceso T de que encuentre trabajo condicionado a C. Bien, si tenemos en cuenta el teorema de la probabilidad total, pues la probabilidad de T complementario la podemos calcular como esa suma. Si sustituimos los valores de las probabilidades que conocemos, pues la probabilidad de T complementario la conocemos, de T complementario condicionado a A, la probabilidad de A, T complementario condicionado a B, la probabilidad de B, probabilidad de T complementario condicionada a C no la conocemos y probabilidad de C. Si de esa expresión despejamos la probabilidad de T complementario condicionado a C, pues resulta 0,05. Muy bien, como tenemos la probabilidad de T complementario condicionado a C, el complementario, y si tenemos en cuenta que el complementario del suceso T complementario condicionado a C es T condicionado a C, pues tenemos que la probabilidad de T condicionado a C es 1 menos la probabilidad del complementario de T condicionado a C que acabamos de calcular y es 0,05 y por tanto el resultado final es 0,95. Bien, en el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad de que un estudiante que no ha encontrado trabajo en su región proceda de la Universidad A o de la B. Bien, volvemos a poner las probabilidades que conocemos y vamos a ver qué es lo que nos preguntan. ¿Qué sabemos? Sabemos que el estudiante no ha encontrado trabajo en su región, o sea que estamos condicionando a que no ha encontrado trabajo. Y tenemos que calcular la probabilidad que proceda de la Universidad A o de la B, que corresponde entonces a la probabilidad de A unión B condicionado a T complementario. Bien, esa probabilidad la podemos calcular como la suma de las probabilidades de A condicionada a T complementario y de B condicionada a T complementario, porque debemos tener en cuenta que un estudiante no puede proceder a la vez de las 2 universidades. Un estudiante que no ha encontrado trabajo no puede proceder a la vez
de las dos universidades. Por tanto, la probabilidad de A intersección B condicionado a T complementario sería 0 y por tanto nos queda que esa es la probabilidad de la unión. Vamos a calcular la probabilidad de cada uno de esos sumandos de A condicionado a T complementario y de B condicionado a T complementario. Bien, la probabilidad de A condicionada a T complementario por la fórmula de probabilidad, la probabilidad condicionada es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que intervienen y la probabilidad de T complementario, que es el suceso al que condicionamos. La probabilidad de T complementario condicionado a A, pues la podemos calcular en términos de la condicionada contraria como la probabilidad de T complementario condicionado a A por la probabilidad de A, nuevamente por la definición de probabilidad condicionada, ahora por la definición de esta probabilidad condicionada, que sería el cociente entre la probabilidad de esta intersección y la probabilidad de A. Y la probabilidad de T complementario. Ya únicamente sustituyendo los valores de esas probabilidades, que todas las conocemos, pues nos resulta, el resultado es aproximadamente 0,6076. De forma análoga calculamos la probabilidad de B condicionada a T complementario. Conocemos los valores de todas las probabilidades y el resultado final es aproximadamente 0,3797. Y por tanto la probabilidad pedida es la suma de esas dos probabilidades condicionadas y resulta ser aproximadamente 0,9873. Bien, tengamos en cuenta que otra forma de haber calculado la probabilidad que se nos pide en el ejercicio sería la siguiente. Estas son las probabilidades que conocíamos y estas las que nos piden. Nos piden, suponiendo que el estudiante no ha encontrado trabajo en su región, la probabilidad de que proceda de la universidad A o de la B. Bueno, debemos tener en cuenta que un estudiante pues, que no ha encontrado trabajo procede de la universidad A o de la B o de la C, que son las tres universidades que tenemos en esa región. Por tanto, el que proceda de A o de B es el complementario del que proceda de C, o sea, que coincide con la probabilidad de C complementario condicionado a T complementario. La probabilidad de C complementario condicionada a T complementario, si nos vamos al complementario de ese suceso, es 1 menos la probabilidad de C condicionada a T complementario, y la probabilidad de C condicionada a T complementario la podemos calcular de igual forma a como anteriormente habíamos explicado la de A condicionada a T complementario y la de B condicionada a T complementario. Utilizamos la definición de probabilidad condicionada. Para el numerador nuevamente utilizamos la definición de probabilidad condicionada, pero ahora con esta probabilidad condicionada y ya conocemos los valores de todas esas probabilidades y el resultado final de la probabilidad de C condicionada a T complementario es aproximadamente 0,0126, con lo cual 1 menos ese valor es la probabilidad pedida, que coincide pues, con la que veíamos antes calculada de la otra forma.